Salmo 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Gracias, Padre, te damos porque nos permites acercarnos a tu palabra y con reverencia y temor queremos rogarte, Señor, que hables a nuestra vida por medio de ella. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. La enfermedad es una experiencia universal ante la cual muchos de los más grandes siervos de Dios parecieran especialmente vulnerables. Carlos Spurgeon murió cuando contaba apenas con 58 años, víctima al parecer de una nefritis mal diagnosticada. En la introducción a sus cartas desde el sufrimiento, Spurgeon decía: las acometidas de la enfermedad son misteriosas. Cuando el Señor está usando un hombre para su gloria, es frecuente que le hiera súbitamente y suspenda su utilidad. Tiene que ser algo bueno, pero la razón de esto no se ve en ningún lado. Al pecador que contamina a la sociedad con sus actos, se le permite frecuentemente, año tras año, derrochar su inagotable vigor, infectando a todos los que se le acercan. Ninguna enfermedad lo aparta de su ministerio mortal, ni siquiera durante una hora. Siempre está en su puesto, siempre está lleno de energía en su misión de destrucción. ¿Cómo es que un corazón ávido del bienestar de los hombres y de la gloria de Dios se vea obstaculizado por una condición enfermiza y vea sofocada su máxima utilidad por causa de ataques de una dolorosa enfermedad? Felizmente para nosotros, nuestra dicha no depende de nuestro entendimiento de la providencia de Dios. Somos capaces de creer lo que no somos capaces de explicar y nos contamos con dejar 1000 misterios sin resolver antes de tolerar una duda en cuanto a la sabiduría y la bondad de nuestro Padre Celestial. Spurgeon no fue el único santo enfermo. Se cree que David escribió este salmo justamente cuando estaba postrado en cama, pero como hombre de fe transformó su difícil situación en un medio para su propio crecimiento. David capitalizó su experiencia, así es que surge la pregunta: ¿qué bendiciones nos enseña a suplicar la plegaria de un enfermo? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, estaba recordando hace un momento que el vocabulario de la enfermedad en el Antiguo Testamento es muy dramático, muy intenso. A veces la condición de un enfermo se describe con la misma palabra que describe el óxido o el herrumbre cuando está carcomiendo el metal. A veces, como en el caso del Salmo 6, describe la situación de una planta marchita, una planta que se está secando. Son expresiones muy intensas por medio de las cuales se describe la condición del hombre en la enfermedad. Este salmo fue escrito cuando David estaba enfermo, en una situación difícil, pero su plegaria nos enseña varias cosas por las que debemos suplicar en situaciones idénticas. La primera es que esta plegaria, la plegaria de un enfermo, nos enseña a suplicar por misericordia y sanidad. En la antigüedad bíblica, la enfermedad era considerada mucho más que un problema de salud. Se creía que era la expresión del juicio de Dios, que la enfermedad provenía de la voluntad divina, de la acción de un ángel o del adversario mismo. En la mentalidad de la época existía una relación fatal entre el pecado y la enfermedad, relación de la que hablaremos después. Por lo anterior, en la evolución posterior del judaísmo, sus maestros vieron una conexión cercana entre la medicina y la religión, es decir, entre el cuerpo y el alma. El cuerpo, pensaban, pertenecía a Dios y era un préstamo que Dios nos concede para la vida terrenal.
de donde cuidar el cuerpo, mantenerlo limpio y sano, es un deber religioso con el que honramos al Creador. Usando el vocabulario evangélico, es un asunto de mayordomía. Pero regresando a nuestro texto, el Salmo 6 es uno de los primeros llamados salmos penitenciales, es decir, aquella serie de 7 salmos que tienen como motivo el arrepentimiento y la súplica del perdón. Esa es justamente la razón por la que el salmista principia rogando: no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Pero para comprender bien este salmo, es importante tener en cuenta que el salmista tenía una clara conciencia de pecado, tenía una conciencia de culpa y por lo tanto sabía que estaba bajo la ira de Dios. Esa realidad imprime el sello característico a su sufrimiento, a su lamento, a su oración y a sus súplicas ardientes. La ira de Dios significaba para David que el Señor se apartaba de él, lo olvidaba y lo rechazaba. Esa ira terrible que hace que se estremezca la tierra y se derrumben las montañas, que ningún ser humano puede enfrentar. Los hombres se consumen y desfallecen delante de esa ira, y en ese furor el Señor se revela como juez, y por tanto el sufrimiento físico del que David hablaba lo veía como la expresión de la ira de Dios sobre su pecado, esa ira que castigaba la violación del pacto. Y así suplicó a Dios que alejara su ira y le suplicó también que curara su enfermedad. El salmista continúa suplicando: ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy enfermo. Como decíamos hace un momento, la expresión que se traduce enfermo significa literalmente estar marchito. Es usada en Isaías 16:8 para describir plantas secas o deshidratadas. El salmista describe a su cuerpo como una planta que languidece. Se describe con los huesos descoyuntados, su aliento descompasado, con el ánimo espantado, literalmente al borde de la muerte, y es entonces que clama: sáname. Pero resulta ineludible a la luz de este salmo responder una pregunta: ¿existe necesariamente una relación entre el pecado y la enfermedad? La respuesta es no. Si usted recuerda, hay un pasaje donde el Señor Jesús fue cuestionado por un ciego de nacimiento y le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres? En el judaísmo de su época, cuando los padres de un niño enfermo eran justos, se desarrolló una teoría de pecado prenatal, la idea de que una criatura podía pecar en el vientre de su madre y en consecuencia nacer ciego o con alguna malformación. Jesucristo respondió: ni pecó él ni pecaron sus padres, sino que él nació así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sabemos, hermanos, que hay estilos de vida y prácticas de riesgo. A nadie debe sorprenderle que una carrera de tabaquismo termine con enfisema pulmonar o cáncer. A nadie debe sorprenderle que una persona promiscua pueda contraer enfermedades de transmisión sexual y también desórdenes de la personalidad. Si alguien todavía cree que la Coca-Cola es el refresco oficial del cielo, va a terminar en el mejor de los casos con problemas de sobrepeso. Ahora sabemos que la enfermedad es producto de infinidad de factores internos y externos, de factores ambientales, de agentes patógenos, de procesos degenerativos, de predisposición genética, etc. La Biblia habla de los conceptos y las prácticas médicas de su tiempo, pero no es un libro de medicina. Sin embargo, hay algo en lo que los protagonistas de la Biblia tenían razón. Escuche usted con atención, por favor. Aunque la enfermedad no venga del juicio de Dios, no por ello escapa de su control. Por tanto, debemos acudir a Dios en búsqueda de su gracia. Por esa razón, Martín Lutero escribió en su comentario a los salmos penitenciales: en todos los sufrimientos y aflicciones el hombre debe dirigirse primeramente a Dios, aceptando y reconociendo el hecho de que todo es enviado por Él, independientemente de si proviene del adversario o proviene de los hombres. Así lo hace el profeta, que en este salmo nombra sus padecimientos, pero primero acude a Dios y acepta el sufrimiento como un mandato de Él, pues de esta manera aprende la paciencia y el temor de Dios.
Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje, y es que en la oración de un enfermo, en el clamor de un enfermo, encontramos que pide por consuelo. La segunda petición del salmista tenía que ver con esa necesidad, la necesidad de consuelo. El enfermo declara: mi alma está muy turbada, vuélvete, oh Señor, libra mi alma, me he consumido a fuerzas de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho y riego mi cama con mis lágrimas. Cada vez, hermanos, que leo este pasaje recuerdo al hermano Honorio Mesa. Algunos de ustedes lo conocen. Es un hombre que padeció cáncer de estómago, y cuando estaba en la fase terminal, en los últimos días, según el pronóstico de su enfermedad, el hermano decía: mi situación era desesperada. Era un hombre muy rico en ese tiempo, dueño de una flota de trailers, le iba muy bien, pero no tenía la bendición fundamental que necesitamos, la bendición de su salud. Para complicar el panorama, dice: yo me daba cuenta que mi mujer y mis hijos estaban impacientes porque me muriera. Dice: era una desesperación porque terminara mis días. Como no podía subir a la segunda planta de su casa, le acondicionaron una recámara en la planta baja, y dice, una noche, dice, todas las noches me pasaba lo que dice el libro de los Salmos: todas las noches inundo de llanto mi lecho y riego mi cama con mis lágrimas. Dice: pero una noche yo hablé con Dios y le dije: Señor, yo sé que soy un pecador, que no merezco nada. Yo sé que te he desobedecido. Yo sé que en el matrimonio entré en yugo desigual. Yo sé que no he obedecido tus preceptos. Pero hay algo que también sé, y sé que eres mi Padre. Sé que eso nunca dejarás de ser. Señor, ten misericordia de mí. Dice: esa noche yo sentí que algo pasó en mi cuerpo, no sé qué. A la mañana siguiente se levantó, se bañó, se vistió. La familia volteó a verlo. ¿A dónde vas? Voy a trabajar. Dice: pensaron, ya le llegó al cerebro, o sea, está loco. Se fue a comprar un tráiler el hombre. Y cuando llegó a la agencia, dice, la vendedora me puso una silla en cuanto me vio llegar. Dice: era un esqueleto forrado de pellejo amarillo. Dice: ya hace 30 años Dios quiso tener misericordia de mí, poner su mano y librarme. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Aunque la palabra consuelo no aparece en el contexto, es claro que las lágrimas y el dolor del salmista apuntaban a él. Claro, buscaba un consuelo verdadero, no como el de aquel médico que amputó una pierna a su paciente, y cuando el paciente despierta le dice: le tengo una noticia mala y una buena. La mala es que le amputamos la buena, pero la buena es que la mala está mejorando. El consuelo verdadero solo viene del Dios verdadero, del Dios de toda consolación, de un Dios que tiene el amor, el poder suficientes para prestar consuelo y fortaleza a sus hijos bajo cualquier circunstancia. Esto lo sabía el salmista cuando dijo: el Señor sustentará al justo sobre el lecho del dolor, mullirá su cama en su enfermedad. Lo dice en el Salmo 41:3. Sustentar significa aquí sostener o defender. Carlos Spurgeon, comentando este pasaje, decía: los brazos eternos sostendrán su alma, como manos amigas y almohadas blandas apoyarán su cuerpo enfermo. Qué tierna y amorosa es esta imagen. Qué cerca nos trae a Dios a nuestras dolencias y enfermedades. ¿Quién ha oído esto de los antiguos dioses paganos? Este es el lenguaje particular del Dios de Israel. Él se digna en atender y cuidar personalmente a sus siervos. Si hiere con una mano, sostiene con la otra. Qué bendito desmayo cuando uno cae en el pecho del Señor y es sustentado por Él. Esta ha sido la certidumbre de los creyentes a lo largo de todas las edades. Un predicador británico, Edwin Paxton Hood, dijo en cierta ocasión: un día cuando fui a visitar a un querido enfermo, un querido amigo que estaba moribundo, le dije: ¿cómo se encuentra hoy? Y me contestó: mi corazón descansa dulcemente sobre 3 almohadas. La almohada de un amor infinito,
la almohada de un poder infinito y la almohada de una sabiduría infinita. Matthew Henry diría: Dios no ha prometido que sus siervos estarán exentos de enfermedades, y tampoco ha prometido que la enfermedad se detendrá delante de las puertas de la muerte, pero sí ha prometido que les dará gracias para soportar las aflicciones y esperar con gozo el resultado. El alma entonces podrá estar tranquila en medio de la gracia, mientras el cuerpo yace dolorido. Pero ¿de dónde vendría el consuelo del salmista? No somos los primeros en formular esta pregunta. Hace 3000 años el salmista la formuló: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta fue: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Vendrá de Dios, no necesariamente de la sanidad, pero siempre de su presencia. Jonathan Edwards, que tal vez es el norteamericano más grande de todos los tiempos, dijo en alguna ocasión: Dios es el mayor bien de la criatura razonable. El disfrute de Él es nuestra felicidad propia y es la única felicidad con la que nuestras almas pueden estar satisfechas. Ir al cielo, es decir, disfrutar completamente de Dios, es infinitamente mejor que las comodidades más placenteras de aquí, mejor que padres y madres, esposos y esposas, hijos o hijas, o la compañía de todos nuestros amigos terrenales juntos. Estas son más que sombras, pero Dios es la sustancia. Estos no son más que rayos dispersos, pero Dios es el sol. Estos son meros riachuelos, pero Dios es la fuente. Estas solo son gotas, pero Dios es el océano. Por tanto, es apropiado pasar por esta vida como si tan solo fuera un viaje hacia el cielo. Saben, hermanos, hace unos meses, antes de venir la última vez, el doctor Deron Cobb, el pastor de Red House, me mandó un correo y me dice: pastor, ¿tiene algún libro que quiere que le lleve? A mí siempre me da pena, ¿no? Porque nunca me cobran los libros, entonces me cuesta mucho trabajo decirle que sí. Pero en ese tiempo estaba leyendo de Jonathan Edwards y le dije: hermano, nunca he leído nada de él, si me hiciera favor de traer algún libro pequeño, se lo agradecería. Trajo varios y obviamente el tema le interesó al pastor e hizo una investigación muy interesante. En su sermón decía: Jonathan Edwards tal vez ha sido el norteamericano más grande de todos los tiempos. Fue un predicador excepcional, vivió en el siglo XVIII, tremendo predicador, padre de los avivamientos en Estados Unidos. Y alguien hizo una investigación sobre su familia y encontró una gran cantidad de gobernadores, jueces, ministros, abogados, médicos que son descendientes de él, cientos. Y entonces hizo una investigación sobre otro criminal famoso y encontró que todos los descendientes de esa persona, violadores, asesinos, estafadores, una situación de herencias terribles, hermanos. Y Jonathan Edwards decía que la única fuente de felicidad verdadera para el alma del creyente es el Señor, mejor que padres y madres, esposos, esposas, hijos, hijas, la compañía de todos nuestros amigos, porque son sombras mientras Dios es la sustancia, son rayos dispersos mientras Dios es el sol, son riachuelos mientras Dios es la fuente, son gotas mientras Dios es el océano. Hay una tercera y última idea que encontramos en el pasaje, y cuando preguntamos qué enseñanzas encontramos o qué cosas debemos pedir a la luz de la plegaria de un enfermo, el texto nos responde que debemos suplicar también por la bendición de la paz. El salmista habla también de la súplica de la liberación de las manos de sus enemigos. Como sabemos, hermanos, en el libro de los Salmos, los enemigos es uno de sus grandes temas. Los salmos retratan las realidades decisivas que entretejen la existencia humana y por ello hablan de la enemistad. El ejército de los enemigos tiene 3 escuadrones: los enemigos del pueblo, los enemigos de Dios y los enemigos personales. Evidentemente el salmista habla aquí de los enemigos personales que seguramente buscaban capitalizar su vulnerabilidad. Sun Tzu, el autor del arte de la guerra, dijo
que un guerrero experto se conoce primero a sí mismo y busca luego conocer las debilidades de su enemigo. Lutero también decía, sobre los enemigos del enfermo podemos hacer dos observaciones complementarias. Primero, los rivales se aprovechan de la enfermedad y de la debilidad del paciente. Y segundo, el paciente se vuelve más sensible a la hostilidad y rivalidad conocida. Ahora entendemos, hermanos, por qué Job le dijo a sus amigos: consoladores molestos me sois todos vosotros. A veces, hermanos, con el ánimo de alentar, cometemos graves errores. Dejamos caer palabras que son como gotas de ácido sulfúrico en el corazón de la persona que ya está sensible y de pronto recibe el comentario. Una y otra vez tenemos que decir, cuando no sabemos qué decir frente a un enfermo, no digamos nada, oremos por él. Hermanos, los amigos de Job pronunciaron enormes discursos. Trataron de convencerlo de su pecado, pero si usted lee con cuidado el pasaje, dice la Biblia, ninguno oró por él. Quien oró aquí fue Job por ellos, cuando Dios lo restauró. Es imposible identificar a los enemigos de David aquí. El texto no provee información alguna que pueda arrojar luz sobre esta cuestión. Sin embargo, la experiencia nos enseña que los enemigos del enfermo no necesariamente tienen que ser externos. Pueden estar dentro de nosotros mismos. Pueden venir en el oleaje emocional que azota al hombre atribulado. Y uno de nuestros mayores enemigos suele ser el temor. Toda enfermedad y el hecho mismo de enfermar tiene aspectos emocionales y sociales que influyen en la aparición, la manifestación, el curso y el pronóstico de la enfermedad. Enfermar supone enfrentar un mundo hasta entonces desconocido y negado. Todo individuo, cuando enferma, experimenta una serie de reacciones emocionales ante la enfermedad, antes y después de los procedimientos médicos, que pueden llevarlo a la ansiedad, a la depresión, a problemas de adaptación o a la rebeldía. Lo común es que se tenga miedo a lo desconocido, al dolor, a la posibilidad de tener un mal incurable, a la destrucción del cuerpo, a la pérdida de independencia, miedo a la muerte misma. El panorama se complica por los propios efectos de las enfermedades. Las enfermedades del corazón, arritmias, problemas coronarios, producen ansiedad y miedo a la muerte. La insuficiencia respiratoria, dificultad para respirar, produce estados de ansiedad agudos. La sangre se satura de CO2 y la persona entra en angustia. El diagnóstico de cáncer produce miedo. Las enfermedades de transmisión sexual, además de temor, producen sentimiento de culpa. Las enfermedades crónicas, problemas renales, artritis, diabetes, producen diversas respuestas que van desde la aceptación hasta la negación o el rechazo incluso del tratamiento. Sumado a esto, la pérdida de la privacidad, miedos a la cirugía u otros tratamientos, ver que otros pacientes mueren al lado, potencia la situación de ansiedad del enfermo. Y pisándole los talones al temor, viene la desesperanza. La desesperanza, decía Tomás Aquino, mina los cimientos mismos de la vida cristiana, la fe, la esperanza y el amor. Lo veía como un pecado sumamente grave porque decía, la desesperanza nos toca en lo más hondo del corazón, en ese núcleo interior donde nacen nuestros deseos y nuestras acciones. Nos paraliza, nos impide mejorar, nos aparta de la misericordia y ahoga la posibilidad de la conversión. Constituye un ataque deliberado contra el primer mandamiento, intentando echar a Dios del lugar que le pertenece para entregárselo a cualquier persona o cosa, o lo que es peor, para entregárselo a la ausencia de cualquier persona o cosa. David, ¿cómo respondió David a esta situación? David se remitió a su Dios, puso su confianza en él,
se colocó a su lado y tomado de él dijo: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi ruego. El Señor ha oído mi ruego, ha recibido mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Como conclusión, nos guste o no, la experiencia de la enfermedad es inevitable. Nos guste o no, llega el día cuando todo te duele y lo que no te duele ya no te funciona. David sufrió estas situaciones y usted y yo tendremos que pasar por ellas. Pero San Pablo dice que todas las cosas ayudan para bien. Nos enseña con estas palabras que lo importante no es la enfermedad, sino qué vamos a hacer con ella. John Piper, un predicador norteamericano contemporáneo, escribió un pequeño articulito fantástico, un tesoro. Escúchese su título: No desperdicies tu cáncer. Y en él propone 10 ideas concretas para capitalizar la experiencia de la enfermedad. En la introducción de dicho documento, Piper no escribe como un teórico de la salud o de la enfermedad. Dice: estoy escribiendo estas palabras en la víspera de una cirugía de cáncer en mi próstata. Creo en el poder de Dios para sanar por medio de un milagro o por medio de la medicina. Sé que es cierto y bueno orar por los dos tipos de sanidad. El cáncer no es desperdiciado al ser curado por Dios. Él recibe la gloria y por eso permite que el cáncer exista. Entonces, no orar por la cura puede ser desperdiciar la experiencia, pero la cura no es el plan de Dios para todos. También existen muchas otras formas de desperdiciar su cáncer. Estoy orando por mí y por ti para que no desperdicies este dolor. Y las 10 ideas que propone, hermanos, creo yo son la mejor conclusión de este salmo. Claro, él hablaba de cáncer, pero usted puede cambiar el nombre cáncer por el de cualquier otra enfermedad difícil y el mensaje no va a sufrir pérdida. Son 10, es una conclusión muy larga, le ruego su paciencia, pero no tiene desperdicio. Dice: 1. Desperdiciarás tu cáncer si no crees que fue diseñado por Dios para ti. Lo que Dios permite, lo hace por alguna razón, y esa razón es su voluntad. Si Dios prevé desarrollos de células cancerígenas, ¿podría detenerlas? Si no lo hace, es que tiene un propósito. Por ser infinitamente sabio, es correcto llamar a este propósito su plan. Satanás es real y causa muchos placeres y dolores, pero no es la causa última de todas las cosas. Cuando el adversario atacó a Job con úlceras, Job 2:7, Job lo atribuyó a Dios, capítulo 2, versículo 10. Y el escritor inspirado concuerda cuando dice en 42:11 que los amigos de Job le consolaron de todo el ataque que el Señor había traído sobre él. Si usted no cree que la enfermedad fue planeada por Dios, la desperdiciará. 2. Desperdicias tu enfermedad si la percibes como una maldición y no como un regalo. Pablo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Números 23:23 dice: porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. El Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor, no quitará el bien a los que andan en integridad. 3. Desperdiciarás tu enfermedad si buscas el alivio en tus probabilidades en lugar de buscarlo en Dios. El plan de Dios en relación a tu enfermedad no es entrenarte en el cálculo de tus posibilidades racionalistas. El mundo encuentra descanso en las estadísticas, los cristianos no. Parafraseando el Salmo 20, algunos confían en sus carros, en sus porcentajes de supervivencia. Otros confían en sus caballos, en los efectos colaterales del tratamiento. Pero nosotros confiaremos en el nombre del Señor, nuestro Dios. El plan de Dios es claro en 2 Corintios 1:9. Pablo dice allí: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte
para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El objetivo de Dios con relación a la enfermedad, entre otras cosas, es derrotar la confianza en nuestro corazón para descansar únicamente en Él. 4. Desperdiciarás tu enfermedad si te niegas a pensar en la muerte. A menos que Cristo regrese, todos vamos a morir. No pensar en esto, no pensar en cómo sería la vida después de la muerte es absurdo. Eclesiastés 7:2 dice: mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque aquel es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Cómo podríamos aplicar esta verdad en el corazón si no pensamos en ella? Moisés pide en el Salmo 90: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar nuestros días significa reconocer que son cortos, que son breves. ¿Cómo conseguir un corazón sabio si no pensamos en la muerte? ¿Qué desperdicio es cuando no pensamos en ella? 5. Desperdiciarás tu enfermedad si luchas contra ella solo para permanecer vivo y no anhelando más a Cristo. Los planes de Dios y los planes del adversario sobre la enfermedad no son los mismos. El adversario busca destruir nuestro amor a Cristo. Dios planea profundizarlo. La enfermedad no vencerá porque la muerte a final de cuentas nos llevará con Cristo. El plan de Dios es privar nuestro corazón del alimento que el mundo le da y satisfacerlo con la suficiencia de Cristo. Esto tiene como objeto ayudarnos a decir: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, y terminar diciendo con el apóstol: porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. 6. Desperdiciarás tu enfermedad si pasas el tiempo leyendo sobre tu enfermedad y no leyendo sobre Dios. No es erróneo leer sobre la enfermedad. La ignorancia no es una virtud, pero desear saber más y más de ella y la falta de celo por el conocimiento de Dios es síntoma de incredulidad. El objetivo de la enfermedad es reconocer la realidad de Dios, poner nuestro corazón y nuestras fuerzas en el mandamiento que está en Oseas 6:3, que dice: conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Recordarnos lo que dice Daniel 11:32 cuando afirma: mas el pueblo que conoce al Señor se mostrará fuerte y actuará. Volvernos árboles indestructibles y firmes, como dice el salmista: serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué desperdicio es pasar todo el día leyendo sobre mi enfermedad y no leyendo sobre mi Dios. 7. Desperdiciarás tu enfermedad si dejas que te conduzca a la soledad en vez de profundizar tus relaciones. Cuando Epafrodito llevó los presentes de los filipenses a Pablo, Epafrodito enfermó y casi murió. Pablo dijo a los filipenses: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que estaba enfermo. ¡Qué reacción! No dice que Epafrodito se angustiara por estar enfermo. Dice que se angustió porque los filipenses se angustiaron por su enfermedad. Este es el tipo de corazón que Dios quiere crear en la enfermedad. El corazón profundamente afectivo y ocupado en las personas. No desperdiciemos nuestra enfermedad mirándonos a nosotros mismos. 8. Desperdiciarás tu enfermedad si te entristeces como los que no tienen esperanza. En 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Hay tristeza de muerte. Cuando un creyente muere es una pérdida temporal, pero la tristeza no es igual. La tristeza cristiana está permeada por la esperanza. Eso nos lleva a recordar lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:8: mas confiamos
y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo para estar presentes de Cristo. No desperdicies tu enfermedad poniéndote triste como los que no tienen esperanza. 9. Desperdiciarás tu enfermedad si continúas pecando como antes. Tus pecados favoritos siguen siendo los mismos o igualmente atractivos que antes de enfermarte. Si la respuesta es afirmativa, entonces estás desperdiciando tu enfermedad. Fue planeada para destruir tu apetito por el pecado, el orgullo, la avaricia, la lujuria, el odio, la falta de perdón, la impaciencia, el prejuicio. Todos estos son adversarios que la enfermedad debe atacar. No pienses solo en luchar contra la enfermedad, piensa también en usarla. Todas estas cosas son mucho peores que la enfermedad. No desperdicies su poder para debilitar estos adversarios. Deja que la presencia de la eternidad vuelva a tus pecados temporales tan débiles como realmente son. Lucas pregunta: ¿de qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y número 10 y último, desperdiciarás tu enfermedad si no la usas como un medio para testificar. Los cristianos nunca llegamos a una situación por accidente. Existen razones por las cuales Dios nos puso allí. Considera lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos en las situaciones más inesperadas y dolorosas. Antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Lo mismo ocurre con la enfermedad. Es una gran oportunidad para testificar. Cristo es infinitamente digno, y aquí hay una oportunidad de oro para mostrar que Cristo vale más que toda la vida. No la desperdiciemos. Termino con esto. Tal vez algunos de ustedes recuerden a la hermana Betty Saucedo, los hermanos de la iglesia en Ezequiel Montes, una familia muy, muy querida, fieles hasta que se organizaron como iglesia y ahora viven como una iglesia independiente. La hermana tiene un problema de cáncer con el que está luchando desde hace años. Su cáncer ha hecho metástasis y su pronóstico es muy, muy sombrío, al menos es lo que le han dicho. El día de ayer mi esposa fue a visitarla y no fue posible porque estaba en el hospital y no la dejaron entrar. Y entonces se reunió con el hermano Jesús, el esposo de la hermana, y con sus hijos. Y en la reunión empezaron a hablar y dice mi esposa: tuve que recordar algo que se supone que sabemos pero siempre olvidamos. Cuando alguien se enferma, todo el mundo va sobre el enfermo y nadie se acuerda del cuidador. El cuidador se desvela, no come, no duerme, y el enfermo se pone mal y pues va al hospital, pero el cuidador tiene que seguir allí. Y dice el hermano Jesús, empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y estuvo más de una hora hablando de todas sus situaciones por las que están atravesando. En algún momento alguien le habló a la hermana al hospital y ella contestó, y mi esposa empezó a hablar con ella y puso el altavoz allí en el teléfono. Y dice la hermana Saucedo: yo quería salir pero no me dejaron. Dice, pero qué bueno, dice, porque aprovecha la oportunidad. Vino una muchachita, una psicóloga, a consolarme, dice, y gracias a Dios recibió a Cristo. Dice, terminó aceptando al Señor. Hermanos, lo que está diciendo el hermano John Piper es, también la enfermedad es un medio para testificar. Pablo dijo, somos consolados para consolar. Una vez más, termino con esto. Si a través de estas palabras quisiera agradar al auditorio, tendría que pedir disculpas por hablar de un tema tan difícil como la enfermedad. Pero como no se trata de agradar a la gente, sino decir lo que dice la palabra de Dios, tenemos que hablar de una situación por la que vamos a atravesar. Yo veo aquí adelante a dos jovencitos, tal vez ellos nunca piensen que van a envejecer. A su edad yo no pensaba en eso. Y hay otros jovencitos también aquí, igual, que piensan que nunca van a llegar a envejecer. Hermanos, empezamos a envejecer desde antes de nacer. Empezamos en ese proceso.
y en algún momento enfrentamos situaciones difíciles y la enfermedad va a ser más frecuente. Pero yo creo que este salmo, si creemos lo que dice la Biblia, que lo que está escrito fue escrito por causa de nosotros y para nosotros, tiene como propósito recordarnos, vamos a atravesar cosas así, pero ese día el Señor va a estar allí. Y esa es la gran diferencia. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos, porque nos permites una vez más venir a tu palabra y recordar en ella, Señor, que somos pasajeros en este mundo y que aun cuando es genuino orar por sanidad, porque tus siervos lo hicieron y el mismo Señor Jesús lo hizo, lo cierto es que un día iremos a tu presencia que será mejor que los mejores dones que este mundo nos pueda dar. Mientras llegue ese día, permítenos crecer a través de las dificultades para darte gloria y para mostrar a Cristo. Te lo rogamos en su nombre. Amén.